Hermanos, entonces vamos a ir a abrir nuestras Biblias en la carta de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 1 y si el Señor lo permite, hoy vamos a estudiar los versículos 14 y 15. Versículos 14 y 15. Bien, mis hermanos, entonces Juan ha estado recibiendo acerca de el Hijo del Hombre. Esa visión se está introduciendo con una voz clara y fuerte, con una voz como de trompeta. Y mis hermanos, esta voz está describiendo al Hijo del Hombre, o sea, al Señor Jesucristo. ¿Ok? Esta descripción que Juan está haciendo del Hijo del Hombre a través de toda es una revelación muy clara y muy precisa. No hay lugar, mis hermanos, para la imaginación o para la especulación. Esta descripción que está haciendo Juan acerca de Cristo, del Hijo del Hombre, es una descripción clara y contundente del carácter del Hijo. Aquí, en esta descripción que está haciendo Juan, nos está mostrando la acción carácter del Señor Jesucristo. Los versículos 14 y 15 que nosotros vamos a estar estudiando esta noche nos van a hablar sobre aspectos básicos de quien está en medio de los 7 candeleros de oro, o sea, del que está en medio de la iglesia. El versículo 13 que nosotros estudiamos hace 8 días, ¿lo recuerdan? Juan nos dijo que el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo, usaba ropas espléndidas, con ropas que le llegaban hasta los pies, ¿cierto? Y en esta imagen Juan vio que este Hijo de Hombre tenía ceñido en su pecho un cinto de oro. Esas vestiduras espléndidas que está viendo Juan en la visión que está teniendo del Hijo del Hombre, podían perfectamente reflejar las vestiduras del sacerdote en el Antiguo Testamento, pero también, mis hermanos, podían las vestiduras de un rey. Nosotros dijimos hace 8 días que Cristo cumplió estos 2 oficios, el oficio de sacerdote y el oficio de rey, incluyendo, por supuesto, el oficio de profeta. Entonces Cristo cumplió estos 3 oficios que estaban en el Antiguo Testamento: rey, sacerdote y profeta. Pero dijimos, si ustedes se acuerdan, una diferencia entre las vestiduras del sacerdote y las vestiduras del rey, ¿cierto? Y dijimos que la diferencia estaba en el cinto, si lo recuerdan. El cinto del sacerdote era ¿de qué? Era de oro, pero era también de una tela llamada púrpura y de lino fino, ¿sí? Y mis hermanos, este cinto del sacerdote se fijaba no en el pecho, sino en la cintura. Entonces, pero también de una tela llamada púrpura y de lino fino. En cambio, mis hermanos, el cinto del rey o de los reyes era de oro puro. Era de oro puro y se fijaba en el pecho, en el pecho. Entonces, nosotros dijimos que esta descripción que está haciendo Juan acerca del Hijo del Hombre, acerca del Señor Jesucristo, nos está mostrando con mucha claridad llevada. Mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez,
que es lo que nosotros estamos esperando y toda la iglesia del Señor está esperando, vendrá como el Rey victorioso que viene a llevar a su iglesia para estar con Él por toda la eternidad, mis hermanos. El Señor Jesucristo viene como un Rey también para juzgar, mis hermanos, a este mundo caído, pecador. Entonces Juan nos... ¿Cómo? Rey. Bien, esa es la imagen del versículo 13. Pero ahora en los versículos 14 y 15 que vamos a estar estudiando esta noche, Juan comienza a darnos una descripción más detallada acerca de esta visión, acerca del Hijo del Hombre. Y de verdad que podríamos nosotros decir, mis hermanos, que en el versículo 12 se ha hecho una toma general, ¿no? La cámara toma ¿sí? Un plano muy general de la revelación de Jesucristo. Pero decir, a partir del versículo 13 en adelante, el lente de la cámara comienza ¿qué? A acercarse. Comienza a acercarse y la toma del primer plano que hace esta cámara es del Señor Jesucristo. Y nos muestra una imagen espectacular. De verdad que es asombrosa esta imagen del Hijo del Hombre que nos empieza a describir Juan desde el versículo 13 en adelante. Entonces, mis hermanos, vamos a estudiar los versículos 15 y, mis hermanos, le voy a pedir el favor a Magali si nos puede regalar esta lectura, los versículos 14 y 15 de Apocalipsis capítulo 1. Buenas noches. Buenas noches. Apocalipsis 1, capítulo 14 y 15. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Amén, mis hermanos. Una aclaración que nosotros debemos hacer antes de adentrarnos en la consideración del texto que vamos a estudiar el día de hoy, que acabo de leer Magali, y es que esta descripción que está haciendo Juan acerca del Señor Jesucristo, acerca del Hijo del Hombre, está cargada, mis hermanos, de mucha simbología. ¿Se dieron cuenta? Es por eso que si pusieron mucha atención, nosotros vamos a encontrar la palabra ¿qué? ¿Cómo? ¿Se dieron cuenta? Aparece 7 veces en la porción que acabo de leer Magali, la palabra cómo. Porque ese cómo nos está hablando de semejanza, ¿sí? Nos está haciendo una comparación, es comparativo, ¿ok? Uno de los errores que se cometen al estudiar este texto es pensar que ese es el aspecto físico del Señor Jesucristo. Entonces, unos piensan que los ojos del Señor son realmente llamas de fuego, que eso es literal. Mis hermanos, Juan lo que está haciendo es una comparación. Una comparación. Por eso dice que su cabeza y sus cabellos son blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos son como, ¿qué? Llamas de fuego. Sus pies semejantes o como el bronce bruñido. ¿Cómo sale el bronce reluciente?
como sale de un horno, y su voz como muchas aguas. Entonces, Juan lo que está haciendo es una comparación, mis hermanos. Él está usando símbolos, se dieron cuenta, metáforas, para mostrarnos que aspectos del carácter del Señor Jesucristo. Mis hermanos, Juan no está mostrándonos rasgos físicos del Señor, no. Pues mis hermanos, a Dios no le interesó que nosotros sepamos o que supiéramos los rasgos físicos del Señor Jesucristo. Mira, si ustedes leen con sumo cuidado el Evangelio, ahí derechito todo el Nuevo Testamento. Si lo leen con mucho cuidado, con mucha atención, ustedes se van a dar cuenta que en ninguno de ellos, en ninguno de los 4 evangelios, se da una descripción detallada del aspecto físico del Señor Jesucristo. Ninguno, ni en todo el Nuevo Testamento. Uno va a hacer un comentario detallado de los rasgos físicos del Señor. ¿Tú te imaginas si en el Nuevo Testamento estuvieran consignados detalles de los rasgos físicos del Señor Jesucristo? ¿Te imaginas si eso estuviera ahí consignado en las Escrituras? Mis hermanos, la idolatría sería, mira, sin los rasgos físicos de Jesús, la religión hace cuanta imagen se le ocurre del Señor. ¿Mm? Entonces, ¿cómo sería si existiera en las Escrituras alguna descripción de los rasgos físicos del Señor? Eso sería una locura, mis hermanos. Explotaría aún más la idolatría entre nosotros. Es la ley introduce por medio de Moisés. Es por eso que en la ley del Señor nosotros vemos en su segundo mandamiento un mandamiento muy enfático, ¿sí? Al decir que no tendrás imagen, no te harás, perdón, ninguna imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, ¿no? Que están en la tierra. No inclinarás ni a ellas, ni aún las vas a honrar. ¿Sí? El Señor sabe, mis hermanos, que el corazón del hombre es proclive a la idolatría. Dijo nuestro gran reformador Juan Calvino, dijo, el corazón es una fábrica de ídolos. Y es así, mis hermanos. Eso es verdad. La imágenes no es que no existan imágenes, no. La prohibición de las imágenes. Dijo el doctor R.C. Sproul en su comentario de estos textos que Dios hizo a la humanidad a su propia imagen, ¿no? Entonces, la prohibición de las imágenes, de que no existan, es porque Dios quiere, mis hermanos, revelarse a sí mismo. Él no quiere, no es su voluntad, que el hombre fabrique esta revelación de Dios en su propia imagen a través de quizás aspectos físicos de Dios, de hacernos imagen de Él, ¿no? Él quiere revelarse a nosotros y que nosotros no fabriquemos en nuestra imaginación ninguna imagen de Él, sino que la veamos a través de las Escrituras. A nuestra curiosidad
esa revelación de del aspecto físico del Señor y no lo dejó plasmado para que nuestra curiosidad no volara, mis hermanos, y no fabricáramos imágenes de Cristo. Entonces, el Señor claramente nos privó de conocer los aspectos físicos del Señor para que no caigamos en la idolatría, para que quemos del Señor Jesucristo o pinturas, ¿no? O cuadros del Señor Jesucristo. Pero mis hermanos, ya podemos ver a muchos pintando, ¿no? A muchos fabricando al Señor con cabellos blancos, con ojos rojos como fuego y con pies de bronce. Yo les cuento que yo tengo una foto, mis hermanos, que me tomaron cuando yo estaba como en tercero de primaria. Ustedes, pero mis hermanos, esa foto que me tomaron allá en el colegio, como cuando yo estaba como en tercero de primaria, esa foto detrás de mí había una imagen de la Trinidad. Estaba de fondo la Trinidad, ¿no? Y mi mamá puede dar fe de eso, ¿no? Y cuando quieran le piden la foto a mi mamá. Ella se las enseñan para que se diviertan un poco conmigo. Pero mis hermanos, cuando niño, esa foto mía y detrás la imagen de la Trinidad y del cielo, yo de verdad, mis hermanos, por muchos años de mi vida, yo pensé que así era el cielo. Y yo pensaba que realmente así era el Padre, que así era el Hijo y que así era el Espíritu Santo. Por muchos años lo pensé, así como estaba pintado en ese cuadro, yo pensaba que así era la Trinidad y que así era el cielo. Entonces, mis hermanos, lo que estamos viendo aquí en este texto de Juan son no aspectos físicos del Señor, sino aspectos del carácter del Señor. Es claro, ¿no? Y es evidente, ¿no? Por la lectura que hagamos, que Juan está usando aspectos físicos, ¿sí? Pero mis hermanos son símbolos, simbología, para mostrarnos no el aspecto físico del Señor, sino más bien para mostrarnos el carácter del Señor Jesucristo. Bien, entonces, a consideración de los versículos 14 y 15, y mis hermanos, yo creo que no hay mejor comentario de estos versículos que Daniel capítulo 7, versículo 9. Ahora, si sus Biblias tienen concordancia, pues los va a llevar en el versículo 14 a Daniel capítulo 7, versículo 9. Vámonos un momentico al Antiguo Testamento, no perdamos Apocalipsis, pero yo quiero que vayamos a Daniel, profeta menor, ¿no? Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y después de Ezequiel, mis hermanos, ahí siguen los profetas menores que es Daniel, aunque Daniel está ahí metido, ¿no? Como profeta mayor, pero bueno, eso es consideración para otros estudios. Pero quiero que miremos Daniel capítulo 7 y miremos, mis hermanos, el versículo 9. Daniel capítulo 7, versículo 9. Bien, le vamos a pedir el favor a Sebastián si nos puede regalar esta lectura. Buenas noches. Buenas noches, Seba. Es- Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Amén.
Yo creo que no hay mejor comentario Apocalipsis, capítulo 1, versículos 14 y 15 que Daniel 7, ¿no? Que, hermanos, en Daniel, que el anciano de días, que se sentó con sus vestiduras blancas como la nieve, y que tenía el cabello como blanca lana o limpia lana, ¿no? ¿Quién es, mis hermanos? ¿Sí? ¿Será que hay confusión o es claro? ¿De quién nos está hablando Daniel? ¿Cierto? Porque Daniel nos está diciendo que su trono también es como llama de fuego. ¿Mm? Y las ruedas de su carruaje, su fuego. ¿Nos está hablando de quién? De Dios el Padre, ¿cierto que sí? ¿Hay alguna duda sobre esto? No, ¿cierto? Es claro, sobre Dios el Padre. Ahora, esta descripción que está haciendo Daniel de Dios el Padre nos muestra con mucha claridad el carácter eterno de Dios. ¿Se dieron cuenta? Esta imagen de Daniel nos está mostrando la eterna sabiduría de Dios. Él siempre ha permanecido. Dios tiene toda la sabiduría. Este anciano de días que está describiendo Daniel tiene toda la madurez, tiene toda la experiencia, tiene todo el consejo sabio, tiene toda la inteligencia. Ahora, mis hermanos, volviendo a Apocalipsis, lo que Daniel le atribuye en este pasaje a Dios el Padre, ¿se dieron cuenta? El apóstol Juan, viendo a quién, a Dios el Hijo, ¿se dieron cuenta? Al Señor Jesucristo. Mis hermanos, el Señor Jesucristo tiene sabiduría eterna. Él también ha existido siempre. Él es autoexistente. Jesús ha permanecido para siempre. El Señor Jesucristo tiene toda la madurez, toda la experiencia y todo el consejo sabio y toda la inteligencia. Él es connatural al Padre. El Señor Jesucristo comparte los mismos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Y es interesante, mis hermanos, lo que Juan está viendo y está escribiendo aquí. Porque esto nos está dejando muy claro que Jesús es Dios, mis hermanos. Es Dios. Y créeme, esto es sumamente importante para nosotros, para la iglesia del Señor, porque nosotros debemos entender que el Señor Jesucristo es Dios, que Él es eterno, que Él es connatural al Padre, es la esencia del Padre. Mis hermanos, muchas sectas han tergiversado las escrituras para decirnos que Jesucristo no es Dios. Estos réprobos dicen que Jesús no es eterno y que por lo tanto Él es un ser creado. Estas sectas, estos herejes dicen que Jesús es el primer ser creado. ¿Se imaginan? Estos réprobos nos dicen, sí, 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 Jesús es muy importante, claro, claro, porque Él vino a dar su vida por los pecadores, ¿no? A rescatar al pecador. Pero no es Dios. Es un ser creado por Dios para tal misión. Para eso Dios lo creó. Mis hermanos, las escrituras son muy claras y contundentes, mostrándonos que Jesucristo es Dios. O sea, el que lea estos dos versículos que Magali nos leyó, ¿no? Mis hermanos, tienen que darse cuenta, comparándolo con Daniel, que es un texto paralelo, que aquí nos está equiparando a Jesucristo con el Padre. Los dos son Dios, son eternos, son sabios.
permanecen para siempre, son juez justo, mis hermanos. Son muy claras las escrituras. Y no hay lugar para la confusión. ¿Se dan cuenta? Las escrituras nos muestran con claridad que tanto el Padre como el Hijo tienen los mismos atributos. Todos los atributos del Padre son descritos en el Nuevo Testamento y se les ha atribuido al Señor Jesucristo. Entonces, Juan, con esta simbología, mis hermanos, ¿qué nos está diciendo? El Señor Jesucristo es eterno, es sabio, es juez justo. De eso está hablando Juan, en esta maravillosa visión, en esta maravillosa revelación que nos está trayendo del Hijo del Hombre, o sea, del Señor Jesucristo. Bien, Juan comienza el versículo, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. ¿Mm? El cabello blanco, mis hermanos, es un símbolo de la permanencia, de la inmutabilidad, de la sabiduría y de la continuidad a lo largo del tiempo de Dios, del Señor. Entonces, nos está diciendo que es Dios eterno. Ahora, esa descripción del Señor Jesucristo que nos está haciendo Juan, nos está hablando de la pureza. Juan usa dos metáforas para ilustrar la pureza de Cristo. ¿Se dieron cuenta cuáles son las dos metáforas? Como blanca lana y como nieve. ¿Se dieron cuenta estas dos metáforas? Mis hermanos, estas dos metáforas eran muy comunes dentro de las sociedades del primer siglo, sociedades antiguas, como dentro de la iglesia, ¿sí? Recordemos que estas sociedades estaban muy familiarizadas con las ovejas, ¿recuerdan? Pues ellos criaban y comercializaban las ovejas. La lana de las ovejas era una gran industria dentro de estos pueblos antiguos. Entonces, esta metáfora de como blanca lana, ¿sí? Era muy cercana a ellos. Con eso. Y la metáfora como nieve, ¿sí? También era muy conocida y muy familiar para ellos. Recordemos que allá en Israel, en Medio Oriente, el invierno se presenta entre los meses de noviembre y abril, ¿sí? Ese es el tiempo de invierno. Ahora, entre los meses de diciembre y enero se presentan nevadas. Allá nieva, ¿sí? Semana que es muy fácil pasar del desierto a la nieve en esa época y en esas épocas van a esquiar también, pueden hacerlo. Entonces, mis hermanos, la nieve no era ajena a ellos, como lo es para nosotros, ¿cierto? Porque nosotros aquí en nuestro país, en este pedacito del mundo, aquí no nieva, aquí no cae nieve, mis hermanos. Entonces, aquí nos tocaría irnos o al norte, ver nieve, ¿no? Nos encantaría hacer angelitos de nieve y muñecos de nieve, ponerle la zanahoria ahí como nariz, nos encantaría, pero no podemos hacerlo porque en este rincón del planeta Tierra no cae nieve. Pero mis hermanos, para ellos, para los judíos, esta metáfora como nieve era cercana a ellos, porque ellos la conocían y la entendían muy bien. ¿De qué nos da parte del versículo 14? De la pureza del Señor, mis hermanos, de la sabiduría del Señor. ¿Mm? Así como el Padre es puro, es sabio, es eterno, el Hijo es puro, sabio y eterno. Ahora, Juan continúa con su descripción acerca del Hijo
del hombre, acerca del Señor Jesucristo. Y nos dice, mis hermanos, que el rostro del Señor se puede ver algo muy maravilloso, que se ve claro, se ve como la nieve, pero pasa a decirnos que sus ojos son como llamas de fuego. Como llamas de fuego. Esta imagen, mis hermanos, de verdad que puede parecer un poco aterradora, ¿no? Ojos incandescentes, ojos de los que salen fuego. De verdad que es difícil a nosotros poder mirar unos ojos así, ¿verdad? Sería mejor y más cómodo mirar unos ojos claros, verdes, azules, unos ojos apacibles que transmiten tranquilidad, paz. Sería mejor ver unos ojos así y los soportaríamos mejor. Pero mirar unos ojos así, incandescentes como fuego, definitivamente que no se puede, nadie podría resistir esa mirada. Pero mis hermanos, no tengamos miedo, no nos imaginemos cosas que no son. Juan está usando esta metáfora de ojos como de fuego para ilustrarnos nuevamente aspectos del carácter del Señor. ¿Qué nos está mostrando aquí? Juan nos está mostrando la omnisciencia del Señor. Sus ojos todo lo ven. Capa de la presencia del Señor. Sus ojos penetrantes lo escudriñan todo, mis hermanos. ¿Mm? El Señor conoce todo lo que ha acontecido, todo lo que está aconteciendo y todo lo que va a acontecer. Él lo conoce todo, mis hermanos. Aún el Señor conoce en nuestro corazón. Eso que nosotros no podemos descifrar, el Señor lo conoce. Nadie puede escapar de la mirada escrutadora del Señor. Nadie. Es por eso que cuando el Señor venga como rey por segunda vez, recuerden que la primera vez Él vino como un siervo, como un esclavo, a dar su vida en rescate de la nuestra. Pero la segunda venida del Señor va a venir como un rey, juez justo, que viene a juzgar a mis hermanos. Cuando Él venga, su juicio será verdadero. ¿Por qué? Porque Él lo conoce todo. Todo lo conoce. Es por eso que para los impíos esta imagen es aterradora. Será el lloro y el crujir de dientes, dice las Escrituras. Porque ellos no podrán escapar del juicio eterno del Señor. Mira, aquí en la tierra el hombre impío puede esconder, maquillar, ¿no? Disimular su pecado. A nuestra vista, nos puede burlar porque él puede engañarnos, ¿cierto? Con su mentira puede ocultar su pecado. En soledad nadie lo ve. ¿Quién va a saber qué hace? Entonces él puede presentarse con una imagen que no es. Pero mis hermanos, ¿ustedes creen que ante los ojos de Dios él puede disimular, él puede camuflar, él puede esconder su pecado? El Señor todo lo ve. Por eso ante el juicio todo será revelado. Él vendrá a la luz y las obras serán manifiestas y el juicio de Dios será verdadero, será justo, mis hermanos, será contundente. Pero mis hermanos, para nosotros esta verdad es sumamente consoladora. El Señor lo conoce todo, Él conoce todo de nosotros. Y mis hermanos, ¿sabes qué es lo más maravilloso? Él ha perdonado todos nuestros pecados, todo. Por eso las Escrituras, el Evangelio nos dice que
Ya no hay ninguna condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Ninguna. Porque todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros, todos, esos que saltan a la vista, pero esos que están ocultos y escondidos, todos mis hermanos fueron perdonados por el Señor. Él nos ha perdonado todos, mis hermanos. Por eso nosotros hoy aquí no tenemos miedo a la mirada escrutadora del Señor. Él nos conoce todo y Él nos ha perdonado. Con su sangre nos ha limpiado. Pero el impío, ¡ay! Él tendrá un terror paralizante en el día del juicio final. Él no adora del Señor, porque Él sabe que se le viene, ¿no? Pierna arriba. Él sabe lo que le espera. Bien, mis hermanos, avancemos, el tiempo se nos está yendo. Ahora Juan continúa su visión sobre el Hijo del Hombre, o sea, sobre el Señor Jesucristo, y nos dice, mis hermanos, que sus pies, ¿se dan cuenta? Versículo 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido. En un horno, en un horno. ¿Sí? El bronce, mis hermanos, es una aleación de cobre y estaño, ¿no? De otros materiales, de otros metales. Mis hermanos, este metal, el bronce, es muy resistente, muy resistente. El bronce puede soportar altísimas temperaturas. A medida que el bronce alcanza mayor temperatura, indicando Juan, él se vuelve más fino, pero más brillante, más brillante. Entonces, el bronce bruñido significa bronce brillante o refulgente o reluciente, ¿ok? El bronce es un metal fuerte y es un metal duradero, mis hermanos, muy, muy duradero. Se dice que en la región de Tiatira, donde esta carta va dirigida a una de esas iglesias que está allá en esa ciudad, dice que en esta ciudad se sacaba este material, el bronce, y los romanos lo usaban para sus armaduras, para las armas de los soldados romanos. Entonces, este metal era muy conocido por los hermanos del primer siglo. ¿Mm? Ahora, ¿qué significan los pies? Para, bueno, los pies sirven para caminar, para estar de pie, para darle estabilidad a nuestro cuerpo. Para eso sirven los pies. Entonces, Juan, con esta metáfora, quiere decirnos que la firmeza del Señor Jesucristo es como el bronce que brilla, así de firme. De nuestro reino. Así de estable es la verdad de nuestro Señor. Mira, lo que el Señor ha determinado, Él lo cumple. Nada puede mover sus decretos, nada. Él es inconmovible, mi Señor. ¿Será que algún mortal puede tener el poder para hacer que algunos de los decretos de Dios cambien? ¿Puede cambiar algún decreto de nuestras oraciones, cambiar la voluntad del Señor? ¿Pueden los ayunos u otras prácticas que tengan apariencia de piedad hacer que la voluntad del Señor cambie? La respuesta es no, mis hermanos, no. Nada puede cambiar los decretos del Señor. Él es firme, Él es estable, Él es inconmovible, Él es inmutable.
En Él no hay ninguna sombra de variación, ninguna. Mis hermanos, el Señor dejaría de ser Dios automáticamente. Esta metáfora que está empleando Juan aquí está reflejando la gloria de Cristo, la gloria del Señor. Está reflejando el poder, la autoridad y la firmeza de nuestro Señor. Ahora, el bronce en la Biblia, mis hermanos, significa justicia. ¿Ustedes recuerdan el altar de bronce que Dios le ordena a Moisés construir? ¿Lo recuerdan? Nuestras preciosas damas que están estudiando el Antiguo Testamento, que ya leyeron Éxodo, ¿recuerdan por allá en Éxodo capítulo 27? En el altar de bronce, mis hermanos, se encontraba Dios con el hombre pecador mediante la sangre derramada allí del sacrificio. ¿Recuerdan? Dios estaba allí tratando, estaba allí juzgándolo. ¿Lo recuerdan? Entonces, mis hermanos, cuando el Señor regrese por segunda vez, Él vendrá como un juez firme que impartirá justicia. Nadie podrá manipularlo, nadie podrá sobornarlo, nadie podrá engañarlo con falsas pruebas. Su juicio será sólido y será verdadero, mis hermanos. Su juicio será nadie. Él va a venir a tratar con el pecado, mis hermanos, y con el pecado. Él juzgará con severidad el pecado de este mundo y al pecador. Pero mis hermanos, su iglesia estará segura, pues su salvación será inconmovible, inconmovible. Si no hay condenación para nosotros ahora, tampoco condenación en el futuro, ¿no? Si Él nos limpió y nos compró con su sangre preciosa, mis hermanos, nosotros seremos salvos en el día del juicio final. Eso nada ni nadie lo podrá cambiar, porque nadie podrá alterar esta realidad. Nadie la podrá cambiar. Esta verdad, mis hermanos, alienta a la iglesia de todos los tiempos, ¿se dan cuenta? Pues nuestra esperanza y este mensaje es para alentarnos en este trasegar en este mundo caído, para que tengamos nuestra mirada puesta en el Señor. Por eso esta carta de Apocalipsis es una carta pastoral, hermano. Es una carta que nos está dando ánimo y esperanza de que el Señor venció a sus enemigos, la muerte, el pecado de Satanás. El Señor venció y vendrá como un rey para llevarnos a esta comunidad. Esa es la esperanza de este libro, mis hermanos, para que caminemos con esa esperanza y soportemos todas estas vicisitudes, todas estas dificultades, todo este sufrimiento, todo este dolor, para que los soportemos y tengamos esperanza y tengamos perseverancia y paciencia, porque un día nos aguardará la venida del Señor y estaremos con Él para siempre. Y mis hermanos, termino 15 diciéndonos que la voz del Señor dice, y su voz como o semejante al estruendo de muchas aguas, finalizando el versículo 15. Imaginémonos por un momento al apóstol Juan allá en la isla de Pascua. Él está allí encarcelado, pero él está allí escuchando cómo las olas del mar golpean fuertemente las rocas, ¿no? Entonces, mis hermanos, Juan está asociando la voz fuerte del Señor
las está equiparando. Así, mis hermanos, será. Esa es la imagen que nos está mostrando de la venida del Señor Jesucristo. Y yo quiero que, para ir finalizando, miremos un momentico Antiguo Testamento, Ezequiel, mis hermanos. Vámonos a Ezequiel, profeta mayor. Vámonos al capítulo 43 de Ezequiel. Ezequiel 43, mis hermanos. Y yo quiero que miremos los versículos 1 y 2. Ezequiel 47, versículo 1 y 2, y le vamos a pedir el favor a Juan Felipe si nos puede regalar esta lectura. Ezequiel, capítulo 43, versículos 1 y 2. Hola, buenas noches. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Amén, mis hermanos. Entonces, Ezequiel está viendo la gloria de Dios, ¿sí? El profeta anteriormente ha visto cómo la gloria del Señor se ha alejado de la ciudad, cómo ha abandonado el templo. ¿Recuerdan? Decía en el capítulo 11, ustedes pueden leerlo en los versículos 22 al 24. Esa profecía es cumplida por el Señor Jesucristo, ¿recuerdan? Cuando el Señor sale del templo y se va al monte de los olivos, ¿sí? Y allá tiene todo su sermón. Capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Igual, en la visión de Ezequiel, la gloria de Dios sale del templo, sale de la ciudad y se posa en el monte de los olivos. Mis hermanos, el profeta acabó de... ¿Qué está viendo? Está viendo la gloria de Dios que está regresando nuevamente. Un día se fue, pero regresará. Mis hermanos, un día la gloria del Señor se fue. Cristo abandonó a Israel, abandonó el templo y el templo quedó siendo como un edificio más, como cualquier otro edificio, dejó de ser la casa. Pero mis hermanos, un día la gloria del Señor volverá, regresará el Señor por segunda vez. Ezequiel está viendo de la gloria del Señor nuevamente. Y es lo que está viendo Juan, mis hermanos. El regreso del Señor será repentino, será rápido, acompañado por el rugido característico de las muchas aguas. La segunda venida del Señor tiene dos características fundamentales. Una es que será vista, que todo ojo lo verá, y segundo, será oída, porque el estruendo de muchas aguas se oye. El rugido de las aguas que chocan contra, de las aguas del mar que chocan o golpean contra las rocas. Así de majestuoso, mis hermanos, como esa imagen, y así de poderoso será la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, tengamos esperanza, tengamos fe y confianza. El Señor vendrá, mis hermanos, como Rey, y vendrá para llevarnos y estar con Él. Señor me les bendiga. Dentro de 8 días, pues no tendremos nuestro estudio